Podemos decir que el infierno está bajo fuego. Hoy te daré respuestas claras a los ataques modernos contra la doctrina del infierno y el castigo eterno. ¿Cuál es la realidad moderna que estamos viviendo? Muchos pastores, teólogos, iglesias, denominaciones se están distanciando de la doctrina del infierno y negándola en todo sentido. Según una fuente que leí, el 35% de los bautistas, el 54% de los presbiterianos, 58% de los metodistas y 60% de los episcopales no creen en un lugar literal llamado infierno. El 71% de los alumnos que estudian por el ministerio como ministros que van a salir de las diferentes universidades, 8 principales seminarios aquí en Estados Unidos, no creen que el infierno es un lugar literal. Por ejemplo, también hay otras sectas o otras creencias como los Moonies, que es la iglesia unificada, que el fundador es Sun Myung Moon, líder coreano, que hoy tiene 92 años. Ellos creen que él es el Mesías y tampoco creen que hay infierno. La ciencia cristiana, por ejemplo, que dice que es un sistema de creencias religiosas espirituales establecido en el siglo XIX por Mary Baker, que según sus pensamientos sirve para curar enfermedades, pero de una forma diferente a lo que la doctrina de Dios dice. La iglesia practica la ciencia cristiana que se denomina una iglesia de Cristo, pero científicamente hablando de acuerdo a sus pensamientos. Por ejemplo, los mormones también son un grupo de religioso que abraza los conceptos del cristianismo, así como las revelaciones hechas por su fundador Joseph Smith, que principalmente dice que la Iglesia de Jesucristo de los últimos días es el LDS, que tiene que suceder aquí en Salt Lake City, en Utah, y cuenta con más de 16 millones de miembros en todo el mundo. Ellos tampoco creen que el infierno existe. Los testigos de Jehová, por ejemplo, se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo y que tiene una creencia basada en el entendimiento de la Biblia, según esto, pero preferentemente su traducción del Nuevo Testamento y de las Santas Escrituras. Dice que el último presidente, por ejemplo, de ellos, que es el líder principal, que tiene una revelación también especial, fue Frederick Williams, y ahora actualmente, a partir de 1992, es Milton G. Todos ellos niegan la existencia del infierno por completo o cambian su función de lo que enseña la Biblia. Muchos predicadores, pensamientos de hoy positivos, no abordan el tema que corresponde a las preguntas relacionadas con el infierno. Por ejemplo, los pastores que hoy se conocen como PC, políticamente correctos, dicen que el infierno es un estado mental, metafórico o que no es real. Pero debemos establecer un fundamento bíblico acerca del infierno y lo que ellos están negando. Por ejemplo, podemos ver que hoy el rechazo de la palabra de Dios y sus claras enseñanzas, como esta sobre el infierno, es una señal del fin de los tiempos. En 2 de Timoteo 3:12, 4:4 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente predicar la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza.
Llegará los tiempos en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán toda la verdad e irán tras los mitos. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esto es lo que yo aquí hago en Punto de Quiebra, hablar la palabra de Dios. Y cuando doy mi opinión, siempre digo, esto es mi opinión. Podemos tener muchas opiniones, pero al final del día la palabra de Dios permanece. ¿Qué es la sana doctrina? Es una buena pregunta. La sana doctrina es la misma palabra de Dios. La Biblia enseña claramente que el infierno es un lugar real y eterno, y las enseñanzas más claras sobre el infierno provienen de Jesús. Hay gente que dice que el Antiguo Testamento no enseña sobre el infierno. Veamos si esto es verdad. Vamos a ir al Antiguo Testamento, te voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, Salmo 9:17 dice, los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Daniel 12, del 2 al 3 dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillante como el cielo, quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Isaías 66, 22 al 24 dice, tan cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devorarán nunca morirán. Esa palabra es importante. Y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Hay 126 referencias de la eternidad y del infierno en el Nuevo Testamento. Te voy a leer algunas de ellas. En Apocalipsis 14, del 9 al 11 dice, después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte la marca en la frente o en la mano, tendrán que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. No tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adorarán a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Veamos otra cita que también está impactante, que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que había hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Eso es exactamente lo que está hablando de un lugar permanente. Y Mateo 25, 41 al 46 dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o como desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, se negaron a ayudarme a mí.
y ellos se irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Podemos ver aquí estos versículos, cómo está claro que Jesús está diferenciando dos lugares permanentes, lo que es el cielo, la vida eterna, o que es el infierno, un tormento eterno. Vamos a otro versículo en Marcos 9, 42 al 47. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojare al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, dice nuevamente aquí, ¿verdad?, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios sin un ojo que teniendo dos ojos y ser rechazado, enviado al infierno. Qué tremendas palabras está aquí hablando y está especificando claramente que hagamos lo necesario para tener la vida eterna, aun si nos costara, ¿verdad? Está dando un ejemplo, una mano, un pie, un ojo, que es mejor entrar así al reino de Dios que irnos directamente al infierno por una eternidad. Mateo 10, 27 al 28 dice, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y eso es algo importante porque muchas veces dicen, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, verdad? Si no creo en Dios, si no creo en Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, ten temor no de los hombres que te pueden hacer un daño físico, sino ten temor de Dios que tiene la capacidad de que si tú no lo recibes te puede enviar al infierno. Y es una palabra bastante fuerte que a la gente no le gusta escuchar, pero es verdad. Jesús enseñó sobre el infierno 11 veces. Entiendo que si alguien no cree en la Biblia, puede decir que el infierno no existe. Aunque es irrelevante, pero puede decirlo, ¿verdad? Es como decir que la gravedad no existe. Es irrelevante, pero puedes decirlo. Pero si alguien se considera cristiano y dice que el infierno no existe, entonces este sí es un problema porque la Biblia habla claramente de esto, al menos que no estemos leyendo la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos enseña sobre el cielo y el infierno y es una enseñanza explícita y no solamente implícita. O sea que se explica claramente y no se tiene que como que entender entre líneas. La palabra de Dios, como acabamos de ver, te dice claramente que el infierno sí existe como el cielo. Hay 4 grupos que te quiero comentar, 4 categorías de quienes no creen que el infierno es un lugar literal o un castigo eterno. Por ejemplo, el más sencillo que conocemos son los ateos. No creen en Dios ni en nada espiritual. Dicen que evolucionamos por accidente, que estamos aquí sin razón y morimos y dejamos de existir. Y eso es lo que ellos creen y dicen. Y mucha gente prefiere pensar así para no pensar en que posiblemente sus acciones o su falta de amor o de recibir a Cristo los lleven a un lugar llamado infierno. Otro grupo que te quiero explicar son los anihilacionistas, que creen que son los salvos que van al cielo y los no salvos son aniquilados y dejan de existir. Esos quieren decir que son inmediatamente aniquilados cuando van al infierno la gente que no creyó en Jesús y ahí termina su tormento. El problema es que en Marcos 9 dice lo siguiente, que lo leímos hace rato, que el gusano no muere y el fuego no se apaga. O sea, que es algo permanente. En Mateo 25 también dice que el fuego es eterno. Y esta teoría ellos la basan parcialmente en Mateo 10, 28, que dice, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto al alma como al cuerpo en el infierno. Y está hablando que pueden destruirlo en un segundo, Dios lo puede destruir y entonces ahí dejan de sufrir. Y ese infierno es un lugar donde somos destruidos en un segundo y ya no pasa nada. Pero como estamos viendo en los otros versículos, el infierno es un lugar permanente y el gusano que está ahí, por decirlo de una manera, lo que está ahí comiéndose el cuerpo, no sé qué esté pasando, una cosa terrible, es permanente.
Otro grupo que es importante mencionar son los reconciliacionistas, que dicen que el infierno es un lugar donde las personas son castigadas y purificadas por Dios. O sea, el infierno castiga a las personas con el amor paternal y los purifica delante de Dios. Y quiere decir que cada persona es fielmente reconciliada con Dios y el infierno se vacía. Muchos creen que esto incluye al mismo Satanás. Esto puede decir que gente como Hitler, Mussolini o otras personas que han hecho tanto daño a la humanidad estarán con nosotros en el cielo. Esto no puede ser, ¿verdad? La reconciliación final es una forma de universalismo. La mayoría de los universalistas admiten que sus puntos de vista no se encuentran en las Escrituras, pero creen que encajan con el amor de Dios porque conocen mejor que la Biblia. O sea, es una teoría autodidacta. Quiero decir esto, o sea, ellos dicen que, bueno, la Biblia no dice eso, pero como conocemos el amor de Dios y Dios es compasivo, va a tener compasión de todas las personas que se vayan al infierno, y aunque sí van a pasar por un momento de tribulación, pero más bien va a ser un proceso de purificación que los va a reconciliar con Dios. Esto no está en la Biblia y no es verdad. Los universalistas dicen que toda persona va a ir al cielo y no hay distinción entre estilos de vida, religión o opciones personales. Jesús muere por todos y salva a todos. Nuestra voluntad no tiene nada que estar involucrada y estamos condenados, por decirlo de alguna manera, a ser salvos. Se basan en que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. En resumen, podemos ver que estas 4 creencias no tienen una base bíblica y carecen de fundamento. La razón de estas teorías es porque nadie quiere escuchar que se va a ir al infierno, porque queremos mantener nuestros estilos de vida egoístas y seguir viviendo en un desenfreno y pecado, y así que torcemos la Escritura para apaciguar nuestra propia culpa. Pero ¿qué hacer cuando una persona te pregunta, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que me voy a ir al infierno? La respuesta a esta pregunta, que normalmente es una trampa para discutir, es solo decir lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes decir, yo no estoy diciendo que tú te vas a ir al infierno, solo te comento lo que la Biblia dice, y la Biblia dice, y Jesús lo comenta varias veces. Si esa persona no quiere creer y dice, bueno, yo no creo en la Biblia, bueno, está bien, tú crees lo que tú creas, ¿verdad? Pero no tenemos que nosotros condenar a la gente y decirle, tú te vas a ir al infierno porque yo lo creo, sino más bien tú puedes decir, en la palabra de Dios dice que aquellos que no hayan puesto su confianza en Jesús tendrán una última opción, que es el infierno. Pero si no hay infierno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a suponer que no hay infierno. Entonces quiere decir que también no existe el cielo. Pero eso no es verdad, ya que la misma Biblia habla y enseña sobre ambos, sobre el cielo y el infierno. O sea, podemos ver que la Biblia es honestidad intelectual. Número 2 es que la Biblia es una fuente de información inútil y poco fiable. Si el infierno no existe, entonces la Biblia no tiene veracidad. Si Jesús no habló la verdad sobre el infierno, entonces ¿en qué más se equivocó? Si esto no fuera verdad, entonces pues mejor tiremos nuestras Biblias y sigamos adelante, ¿verdad? Porque no tiene sentido creer en algo parcialmente. Número 3 es que si el infierno no existe, entonces ¿por qué Jesús tuvo una muerte tan espantosa como la cruz? Le rogó al Padre que pasara sobre él esa copa. ¿Por qué tendría que Jesús morir y pagar nuestros pecados para librarnos de una muerte eterna en el infierno? Número 4 es que si el infierno no existe, entonces ¿para qué arrepentirnos y vivir para Dios? Arrepiéntete o irás al cielo. Pues no tiene sentido. ¿De qué nos estamos arrepintiendo si no hay infierno? Número 5, ¿por qué debería alguien arriesgar su vida predicando el evangelio? Lo vuelvo a decir, o sea, si el infierno no existe, ¿por qué tantos mártires y tanta gente muerta por compartir la palabra de Dios hablando del cielo y del infierno? ¿Por qué hacerlo si no existe? Y número 6, ¿de qué nos salvamos? ¿Del cielo? No tiene sentido si vino a salvarnos del infierno realmente. Ahora pensemos que si hay un infierno. Vamos a verlo de la otra forma. Si hay un infierno, entonces debemos tomar la vida en serio y saber que vamos a ir al cielo o al infierno. Y escucha mucho con atención esta frase que voy a decir, porque creo que es muy importante y todos tenemos que estar conscientes de ello. Toda decisión en esta vida tiene una consecuencia eterna.
De hecho, hay una frase en una película que me gusta mucho de Gladiador que dice, lo que hagamos en la tierra tiene eco en la eternidad. O sea, no se acaba aquí la vida, sino continúa adelante y todo lo que hagamos va a tener una repercusión positiva o negativa del otro lado de la eternidad. Así que no tenemos que pensar que ese es un asunto de broma ni trivial. Es un asunto muy importante y de toda la eternidad. Todo lo que hacemos tendrá una recompensa en el cielo o en el infierno. Por ejemplo, en el trono del juicio de Cristo es un trono de recompensas para los que han puesto su confianza en Él. Siempre que hacemos algo bueno aquí en la tierra por Jesús o por alguien más, tendrá una recompensa eterna si ya hemos recibido a Cristo. Esto no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestras acciones una vez que ya hemos recibido a Jesús. Si eres salvo, tendrás recompensas en el cielo eternamente. Y si no conoces a Jesús, tendrás consecuencias por tus acciones eternamente. Hay una consecuencia eterna por no recibir a Jesús. Y esa consecuencia es el infierno. Y es por toda la eternidad. Y como ya vimos, no es un lugar donde va a seguir la fiesta, es un lugar de tortura, de dolor, de soledad, de angustia, y es para siempre. Y esto lo habla Jesús en Juan 3, 16 al 19. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él, fíjate en esto, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Escucha este versículo porque quizá lo has leído muchas veces, pero no lo habíamos entendido. Dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. La gente que va a ir al infierno es aquellos que no quisieron amar la luz, no quisieron amar a Jesús, no quisieron recibir el don de la vida eterna y amaron más la oscuridad y permanecerán en la oscuridad por toda la eternidad. ¿Cuál es la respuesta? Porque podríamos terminar diciendo, wow, esto da mucho miedo y yo no quisiera ir al infierno. Bueno, te tengo buenas noticias. No tienes que ir al infierno. Debemos de creer en Jesús, que Él es el Salvador de la humanidad, que Dios lo resucitó de entre los muertos para demostrar que Él es el único camino hacia Dios. También debemos someter y entregar nuestras vidas a Él como Señor. Si rechazamos a Jesús, el único otro lugar que nos espera es el infierno. Debemos hablar con los demás de Jesús y advertirles sobre el infierno tal y como lo hizo Jesús. Por ejemplo, a nuestros seres queridos y amigos, pero no hacerlo con justicia propia, sino con gracia y paciencia. Hacerlo con amor. Recuerda que te compartieron a ti y a mí de Jesús, pero fue con amor, ¿verdad? Y su amor fue lo que nos alcanzó. Ora para que abran sus corazones. El propósito del programa de hoy es poder comprobar que el infierno sí existe. No te dejes llevar por enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Dios quiere salvarnos del infierno. El infierno no fue hecho para nosotros, sino para el diablo y sus demonios. Pero el hombre ha insistido tanto en rechazar a Jesús y vivir una vida desenfrenada y sin Dios, que dice la palabra que se tuvo que ensanchar el infierno para que el hombre pudiera ser parte de él. En conclusión, podemos decir que sí hay un infierno. Y si sí hay un infierno, entonces la Biblia es verdadera y debemos de creerla y defenderla. Si tú eres un creyente, felicidades, nunca debes de preocuparte por el infierno. Tú y yo viviremos una eternidad en el cielo con Jesús. No porque somos buenos, sino porque hemos creído en Jesús y recibimos el regalo de la vida eterna, o sea, el cielo. Pero si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, ese es un buen momento para rendir tu vida a Jesús y recibir su salvación y la salvación del infierno. Así que te invito a que hagamos una oración juntos, ahí donde estás. Puedes repetir juntamente conmigo, después de mí, diciendo, Señor Jesús, abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento de corazón. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y que me des el poder para cambiar y vivir para ti. Si has hecho esta oración de corazón, ese es el comienzo de una vida nueva con Cristo y te felicito.